«Cierra la boca y vete de aquí, viejo inútil». Esas fueron las palabras exactas que me gritó mi hija Carolina en la puerta de su casa, mientras sus vecinos miraban desde las ventanas con curiosidad morbosa. Yo tenía en mis manos temblorosas el sobre Manila, con los documentos bancarios que iban a salvar su familia de la ruina financiera y del peligro físico real. Pero ella no me dejó ni siquiera abrir la boca para comenzar a explicarle la gravedad de su situación. 24 horas después, exactamente 24 horas después de humillarme de esa manera tan cruel e innecesaria frente a todo el barrio, un oficial de justicia vestido de traje gris tocó su puerta para entregarle personalmente la orden de desalojo inmediato. Y yo, Gonzalo Espinosa, de 71 años, jubilado electricista y viudo desde hace 5 años, estaba parado en la acera de enfrente como un espectador invisible, viendo cómo 4 hombres uniformados sacaban todos los muebles de mi hija hacia la vereda, con esos mismos documentos salvadores todavía guardados inútilmente en el bolsillo interior de mi campera. Documentos que hubieran cambiado absolutamente todo, pero que ella nunca quiso ver por orgullo y necedad. Mi historia comienza 3 meses y 2 semanas antes de ese momento terrible y definitivo, cuando recibí una llamada telefónica de mi ex yerno Damián exactamente a las 11:15 de la noche de un miércoles lluvioso de julio. Una llamada completamente desesperada, con la voz entrecortada por el miedo y la impotencia, diciéndome que necesitaba hablar conmigo con urgencia extrema sobre una situación que ponía en peligro real la vida de Carolina y de mis 2 nietos adorados. Damián es realmente un buen hombre, un tipo trabajador y responsable que durante 12 años trató a mi hija con respeto y cariño genuino, pero Carolina había decidido unilateralmente hace exactamente 2 años que quería divorciarse porque se había casado demasiado joven, porque necesitaba experimentar otras cosas en la vida, porque sentía que se había perdido oportunidades importantes durante su juventud. Esa noche fría de julio, Damián me contó con lujo de detalles algo que literalmente me partió el alma en pedazos. Me explicó que Carolina estaba metida hasta el cuello en problemas gravísimos de dinero, que durante los últimos 8 meses había estado pidiendo prestado dinero a prestamistas ilegales y peligrosos para mantener artificialmente el estilo de vida costoso que quería proyectar después del divorcio. Me dijo que estos tipos, que operaban desde un local de electrodomésticos en el centro, pero que en realidad eran usureros profesionales, la estaban amenazando de manera cada vez más explícita y violenta, que tenía exactamente 3 meses para conseguir y entregar 300,000 pesos completos, o iban a proceder a hacerle daño físico serio, tanto a ella como a mis nietos inocentes. Damián me explicó con voz quebrada que él había tratado desesperadamente de ayudar a Carolina durante las últimas semanas, vendiendo su auto personal que había comprado hacía apenas 1 año, vendiendo herramientas de trabajo que necesitaba para sus changas de plomería, vendiendo hasta algunos electrodomésticos de su departamento, pero que todo eso junto no alcanzaba ni para cubrir la mitad de la deuda total que Carolina había acumulado. Me contó también que mi hija era increíblemente orgullosa para pedirle ayuda económica a cualquier persona de la familia, especialmente a mí, porque habíamos tenido una pelea familiar muy fea y dolorosa exactamente 6 meses antes de esta conversación. La pelea devastadora que habíamos tenido había sido específicamente por mi nueva relación sentimental con Esperanza, una señora viuda de 68 años muy educada y cariñosa que había conocido en las actividades del centro de jubilados del barrio, donde voy 3 veces por semana a jugar al dominó y a participar en talleres de carpintería. Carolina simplemente no podía aceptar emocionalmente que yo a los 70 años recién cumplidos hubiera decidido rehacer mi vida amorosa después de 5 años completos de haber quedado viudo cuando murió su madre de un cáncer de páncreas que se la llevó en 6 meses terribles. Carolina me había dicho cosas realmente hirientes durante esa pelea familiar. Decía que tener una nueva pareja era una falta de respeto imperdonable hacia la memoria sagrada de su madre muerta, que Esperanza evidentemente solo quería acceder a mi dinero de jubilado y mis ahorros de toda la vida,
que yo estaba haciendo el ridículo más grande de mi existencia, comportándome como un adolescente enamorado, a una edad donde debería estar pensando en prepararme para la muerte con dignidad. Las cosas se pusieron tan extremadamente tensas durante esas discusiones que Carolina finalmente me dio un ultimátum definitivo y cruel. Me prohibió terminantemente llevar a Esperanza a cualquier reunión familiar. Me dijo que no quería ver jamás a esa mujer pisando su casa, y me exigió que eligiera definitivamente entre mi familia de sangre y mi nueva novia. Yo tomé la decisión consciente de elegir mi felicidad personal por encima de los caprichos emocionales de mi hija adulta. A los 70 años, uno finalmente aprende que la vida es demasiado corta y frágil para vivirla exclusivamente tratando de complacer a hijos adultos que no entienden ni respetan que los padres también tienen derecho fundamental a rehacer sus vidas sentimentales cuando las circunstancias lo permiten. Esperanza había logrado devolverme la alegría genuina de vivir después de 5 años consecutivos de soledad profunda, depresión constante y tristeza que me estaba matando lentamente desde adentro. Con ella podía conversar durante horas sobre libros, política, recuerdos, podía reírme de chistes tontos, podía hacer planes de viajes cortos, podía imaginar una vejez acompañada en lugar de una vejez solitaria y amarga. Nuestra relación era completamente madura, transparente y honesta, basada fundamentalmente en el cariño mutuo, la compañía intelectual y emocional, la comprensión profunda que viene con la experiencia de vida, no en la pasión ciega o el enamoramiento juvenil. Pero Carolina, que a los 35 años debería haber tenido la madurez emocional para entender estas cosas básicas de la vida, no lo veía de esa manera tan simple y natural. Desde esa pelea terrible, prácticamente había cortado toda comunicación conmigo. Rechazaba mis llamadas telefónicas, no respondía a mis mensajes de WhatsApp, no me invitaba más a los cumpleaños de mis nietos. Cuando Damián me contó durante esa llamada nocturna sobre las amenazas reales y las deudas imposibles de pagar, yo no dudé ni un solo segundo sobre lo que tenía que hacer. Le dije inmediatamente que iba a ayudar a Carolina económicamente, sin importar que ella estuviera enojada conmigo por cuestiones familiares. Al fin y al cabo era mi única hija, la única familia directa que me quedaba en el mundo, la madre de mis 2 nietos adorados, y bajo ninguna circunstancia iba a permitir que le pasara algo malo o violento por culpa de orgullos familiares estúpidos e infantiles. Le pregunté específicamente a Damián cuánto dinero necesitaba Carolina exactamente para saldar todas sus deudas y librarse completamente del peligro, y él me confirmó que la suma total era de 300,000 pesos, una cantidad que para mí representaba un sacrificio económico importante, pero no imposible, porque tenía ahorros de toda una vida de trabajo como electricista matriculado y algunas inversiones menores que había hecho siguiendo consejos de un amigo que trabajaba como gerente en el banco. Pero definitivamente no le iba a entregar esa cantidad de dinero así nomás, sin condiciones claras y sin que ella demostrara haber aprendido algunas lecciones fundamentales sobre responsabilidad financiera, sobre las consecuencias reales de vivir sistemáticamente por encima de las posibilidades económicas y sobre la importancia crucial de mantener vínculos familiares fuertes, especialmente en momentos de crisis. Le expliqué claramente a Damián que sí, que iba a pagar todas las deudas de Carolina para protegerla del peligro físico, pero que ella tenía que pedírmelo personalmente, cara a cara, tenía que disculparse sinceramente por la manera tan cruel en que me había tratado durante nuestras peleas y tenía que aceptar de una vez por todas que Esperanza era una parte permanente e innegociable de mi vida personal. Durante las siguientes 3 semanas completas, intenté contactar a Carolina por absolutamente todos los medios posibles que se me ocurrieron. Le mandé mensajes largos y explicativos por WhatsApp que ella leía pero nunca respondía, según me confirmaba el doble cheque azul. Le dejé mensajes detallados en el contestador automático de su teléfono fijo, explicando que tenía información urgente sobre su situación económica y que necesitaba hablar con ella inmediatamente.
Fui personalmente a su trabajo, una boutique de ropa cara en el centro comercial donde ella trabajaba como vendedora de medio tiempo, pero la encargada del local me informó que Carolina había dado instrucciones específicas de que bajo ninguna circunstancia me dejaran pasar ni me dieran información sobre sus horarios. También intenté el contacto indirecto a través de mis nietos. Esperaba a Valentina y Mateo cuando salían del colegio secundario y primario respectivamente, y durante esas conversaciones breves en la vereda, ellos me contaron detalles preocupantes sobre la situación en su casa. Me dijeron que su mamá estaba constantemente nerviosa y de mal humor, que recibía llamadas telefónicas a cualquier hora del día que la ponían a llorar desesperadamente, que a veces durante la noche escuchaban desde sus cuartos discusiones fuertes y amenazantes con hombres extraños que venían a la casa a preguntar por dinero. Los chicos no entendían exactamente qué estaba pasando, pero percibían claramente que algo malo estaba ocurriendo en su hogar. La situación se estaba volviendo cada día más desesperante y angustiante para todos nosotros. Por un lado, yo tenía físicamente el dinero suficiente para solucionar completamente el problema de Carolina en cuestión de pocas horas, simplemente yendo al banco y haciendo las transferencias correspondientes. Por otro lado, mi hija se negaba de manera absolutamente rotunda e irracional a hablar conmigo, como si literalmente prefiriera hundirse financieramente y poner en riesgo la seguridad de sus propios hijos antes que tragarse su orgullo y aceptar mi ayuda económica. Damián me llamaba religiosamente cada 2 o 3 días para mantenerme informado sobre la escalada de amenazas, contándome que los prestamistas habían comenzado a ir personalmente a la casa preguntando por el dinero de manera cada vez más agresiva, que Carolina estaba visiblemente aterrorizada, pero que seguía siendo demasiado terca y orgullosa para contactarme. 1 mes y medio antes del vencimiento definitivo del plazo que le habían dado los prestamistas, decidí tomar medidas mucho más drásticas y formales. Contacté a un abogado de total confianza que había manejado algunos temas legales míos en el pasado, y le pedí que preparara meticulosamente todos los documentos legales necesarios para hacer una transferencia de dinero completamente oficial y transparente. No quería que hubiera ninguna duda o malentendido de que mi ayuda económica era completamente genuina, legal y sin intereses ocultos de ningún tipo. También quería que quedara absolutamente claro y documentado que esto era un regalo paterno definitivo, no un préstamo que debía ser devuelto, para que Carolina nunca se sintiera en deuda económica conmigo en el futuro. Paralelamente, empecé a investigar por mi cuenta quiénes eran exactamente las personas que estaban amenazando a mi hija. A través de contactos personales que tenía de mi época de trabajo, como electricista en obras grandes, donde uno conoce gente de todos los ambientes, descubrí información específica que me confirmó que se trataba efectivamente de prestamistas ilegales que operaban desde hace años en la zona sur de la ciudad. Eran gente realmente peligrosa que ya había lastimado físicamente a otras personas que no habían podido cumplir con los pagos en los plazos establecidos. Esta información me hizo comprender que no se trataba solamente de una cuestión de dinero o de problemas financieros abstractos, sino de una cuestión concreta de seguridad física inmediata para Carolina y mis nietos. Yo elegí mi felicidad. A los 70 años, uno aprende que la vida es corta y que no se puede vivir para complacer a hijos adultos que no entienden que los padres también tienen derecho a rehacer sus vidas. Esperanza me había devuelto la alegría de vivir después de años de soledad y depresión. Con ella podía hablar, reír, hacer planes, viajar. Era una relación madura, basada en el cariño y la compañía, no en la pasión juvenil. Pero Carolina no lo entendía así, y desde esa pelea prácticamente había cortado la relación conmigo. Cuando Damián me contó sobre las amenazas y las deudas, yo no dudé ni un segundo. Le dije que iba a ayudar a Carolina, aunque ella estuviera enojada conmigo. Al fin y al cabo era mi única hija, la madre de mis nietos, y no iba a permitir que le pasara nada malo por orgullo familiar. Le pregunté a Damián cuánto dinero necesitaba exactamente, y él me dijo que 300,000 pesos, una suma que para mí no era imposible porque tenía ahorros de toda una vida de trabajo como electricista,
y algunas inversiones que había hecho con consejos de un amigo banquero. Pero no le iba a dar la plata así nomás, sin condiciones. Carolina tenía que aprender una lección sobre responsabilidad financiera, sobre las consecuencias de vivir por encima de las posibilidades, sobre la importancia de mantener vínculos familiares fuertes. Le dije a Damián que iba a pagar las deudas, pero que Carolina tenía que pedírmelo personalmente. Tenía que disculparse por la manera en que me había tratado y tenía que aceptar que Esperanza era parte de mi vida. Durante las siguientes semanas traté de contactar a Carolina por todos los medios posibles. Le mandé mensajes de WhatsApp que ella no respondía. Le dejé mensajes en el contestador que aparentemente no escuchaba. Fui a su trabajo, una boutique de ropa cara donde ella trabajaba como vendedora. Pero la encargada me dijo que Carolina había dado instrucciones de que no me dejaran pasar. Hablé con mis nietos cuando salían del colegio, y ellos me contaron que su mamá estaba muy nerviosa, que recibía llamadas telefónicas que la ponían a llorar, que a veces escuchaban discusiones con extraños que venían a la casa. La situación se estaba volviendo desesperante. Por un lado, yo tenía el dinero para solucionar el problema de Carolina en cuestión de horas. Por otro lado, ella se negaba rotundamente a hablar conmigo, como si prefiriera hundirse antes que aceptar mi ayuda. Damián me llamaba cada 2 o 3 días para contarme que las amenazas se estaban intensificando, que los tipos habían ido a la casa preguntando por el dinero, que Carolina estaba aterrorizada, pero que seguía siendo demasiado orgullosa para contactarme. Un mes antes del vencimiento del plazo final, decidí tomar medidas más drásticas. Contacté a un abogado de confianza y le pedí que preparara todos los documentos necesarios para hacer una transferencia de dinero legal y oficial. No quería que hubiera ninguna duda de que mi ayuda era genuina y de que no había intereses ocultos. También quería que quedara claro que esto era un regalo, no un préstamo, para que Carolina nunca se sintiera en deuda conmigo económicamente. Al mismo tiempo, empecé a investigar quiénes eran exactamente las personas que estaban amenazando a mi hija. A través de contactos que tenía de mi época de trabajo, descubrí que se trataba de prestamistas ilegales que operaban en la zona, gente realmente peligrosa que había lastimado físicamente a otras personas que no habían podido pagar sus deudas. Esto me hizo entender que no era solo una cuestión de dinero, sino una cuestión de seguridad física para Carolina y mis nietos. Con toda esta información alarmante, sumada a la documentación legal que había preparado, fui una vez más a buscar a Carolina, esta vez directamente a su casa un domingo por la mañana temprano, alrededor de las 9. Pensé estratégicamente que si la encontraba en un momento tranquilo del fin de semana, en su propio hogar, sin las presiones del trabajo o las responsabilidades de la semana, podríamos finalmente tener una conversación civilizada y madura sobre la situación real que estaba enfrentando. Tenía todos los documentos legales perfectamente preparados. Tenía un plan completamente claro y detallado para solucionar el problema en cuestión de horas. Y estaba genuinamente dispuesto a hacer cualquier tipo de concesión personal o familiar para que ella aceptara mi ayuda económica sin más dilaciones peligrosas. Pero cuando toqué el timbre y Carolina abrió la puerta principal de su casa, inmediatamente se transformó en una persona furiosa y agresiva al verme parado en su umbral. Ni siquiera me permitió comenzar a explicar las razones urgentes por las que había venido a visitarla. Me empezó a gritar a los alaridos que qué carajo hacía en su casa sin permiso, que no tenía ningún derecho a molestarla en su propio hogar, que ya le había dicho claramente que no quería saber absolutamente nada conmigo mientras yo siguiera con esa mujer intrusa en mi vida. Le dije con la voz más calmada y paternal que pude mantener que venía específicamente por un tema urgente relacionado directamente con su seguridad personal y la de mis nietos, que tenía información extremadamente importante que ella necesitaba conocer inmediatamente. Pero Carolina estaba completamente ciega de rabia y resentimiento acumulado. «Papá», me dijo con una voz literalmente llena de veneno y desprecio, «vos elegiste conscientemente a esa mujer extraña antes que a tu propia familia de sangre. Ahora bancate las consecuencias de esa decisión. Yo no necesito nada tuyo,
No quiero nada tuyo, y no quiero verte nunca más en mi vida. Cierra la boca y vete de aquí, viejo inútil. Y me cerró la puerta principal en la cara con tanta fuerza que el ruido se escuchó claramente en toda la cuadra. Yo me quedé completamente paralizado en el umbral durante varios minutos largos, con los documentos importantes temblando en mi mano, tratando desesperadamente de procesar lo que acababa de experimentar. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor durante 35 años, me había llamado viejo inútil. Mi propia hija había elegido conscientemente el orgullo personal antes que la seguridad física de sus propios hijos pequeños. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi casa después de caminar sin rumbo durante 2 horas por las calles del barrio, Esperanza me encontró sentado completamente inmóvil en el sillón del living, mirando al vacío, con una expresión que ella después me dijo que la había asustado profundamente. Le conté palabra por palabra todo lo que había pasado durante mi visita a Carolina, y Esperanza me abrazó fuertemente mientras yo lloraba de impotencia total y desesperación. Me dijo con su sabiduría de mujer mayor que había hecho absolutamente todo lo que un padre responsable podía hacer, que no era para nada mi culpa que Carolina fuera tan extremadamente terca e irracional, que a veces los hijos adultos tienen que aprender las lecciones más difíciles de la vida por su propia cuenta, aunque eso implique sufrimiento. Pero yo no podía dejar de pensar obsesivamente en mis nietos inocentes, en el peligro real y concreto que corrían por la necedad incomprensible de su madre. Al día siguiente, lunes por la mañana, muy temprano, exactamente a las 7:30, sonó mi teléfono fijo con insistencia. Era Damián, pero esta vez estaba directamente llorando de manera inconsolable, contándome entre sollozos que durante la madrugada habían ido específicamente a la casa de Carolina 4 hombres armados con pistolas, que habían golpeado la puerta de entrada hasta lograr despertar a toda la familia, que le habían gritado amenazas específicas diciéndole que tenía hasta el viernes de esa misma semana para conseguir la totalidad del dinero adeudado o que iban a quemar la casa completa con ella y los chicos adentro, que Carolina había quedado en estado de shock total después de esa visita nocturna, que finalmente había entendido que la situación era literalmente de vida o muerte para toda su familia, que desesperadamente quería hablar conmigo. Pero cuando Damián le explicó detalladamente que yo había ido el día anterior a ofrecerle ayuda económica concreta, Carolina se puso completamente histérica y irracional. No podía aceptar psicológicamente que yo hubiera sabido sobre sus problemas financieros durante semanas enteras sin que ella me los hubiera contado personalmente y de manera directa. Se sintió profundamente traicionada, humillada en su orgullo, expuesta en su intimidad. En lugar de llamarme inmediatamente para disculparse y pedirme ayuda económica urgente, tomó la decisión absurda de que iba a resolver el problema completamente por su cuenta, sin ayuda de nadie. Le ordenó terminantemente a Damián que no me contara nada más sobre sus conversaciones o sus planes, que ella se las iba a arreglar sola, como había estado haciendo hasta ese momento. Durante esa semana completa, Carolina intentó conseguir los 300,000 pesos por todos los medios legales posibles que se le ocurrieron. Pidió préstamos formales a bancos que la rechazaron automáticamente por no tener garantías suficientes ni ingresos demostrables que justificaran esa cantidad. Trató de vender su auto usado, pero descubrió que todavía debía más dinero del préstamo prendario de lo que valía el vehículo en el mercado actual. Habló con amigos cercanos, familiares lejanos, compañeros de trabajo, conocidos del barrio, pero absolutamente nadie tenía esa cantidad de dinero disponible para prestarle, especialmente sin garantías reales. Mientras tanto, los prestamistas ilegales seguían intensificando la presión psicológica, apareciendo por su casa a cualquier hora del día, llamando insistentemente por teléfono, dejando mensajes cada vez más explícitos y detallados sobre exactamente lo que iba a pasar si no cumplía con el pago en la fecha establecida. El jueves por la noche, Damián me llamó con una noticia que me llenó de pánico total. Me contó que Carolina había tomado la decisión desesperada de huir físicamente con los chicos hacia otra ciudad.
Había empacado apresuradamente algunas valijas con lo indispensable y estaba planeando irse esa misma madrugada hacia Rosario, donde tenía una prima segunda que teóricamente podía recibirlos temporalmente hasta que se calmara la situación. Le expliqué inmediatamente que huir no era absolutamente ninguna solución real, que esa gente tenía contactos profesionales en todas las ciudades importantes del país, que la iban a encontrar tarde o temprano, sin ninguna duda, que la única manera definitiva de resolver el problema era pagando inmediatamente la deuda completa, sin escapatorias ni medias tintas. Damián me suplicó con desesperación que fuera una vez más a hablar personalmente con Carolina, que hiciera un último intento para hacerle entender que el orgullo personal no valía la vida de sus hijos inocentes. Me aseguró que él ya había hablado con ella durante horas enteras esa misma tarde, que había tratado por todos los medios de convencerla de que me llamara y pidiera perdón, pero que ella seguía negándose de manera absolutamente irracional. Que decía textualmente que prefería morir antes que pedirle disculpas a su padre por haber elegido a su propia familia antes que a una mujer extraña que solo quería su dinero. El viernes por la mañana, día exacto del vencimiento del plazo que le habían dado los prestamistas, decidí hacer un último intento definitivo. Sabía perfectamente que era muy probable que Carolina me rechazara nuevamente con la misma agresividad de siempre, pero simplemente no podía quedarme sentado en mi casa sabiendo que mis nietos adorados estaban en peligro mortal por la necedad de su madre. Preparé meticulosamente todos los documentos legales, conté y guardé el dinero en efectivo dentro de un sobre manila cerrado y fui hacia la casa de Carolina con la determinación absoluta de no irme hasta que ella me escuchara completamente, aunque tuviera que quedarme parado en la vereda durante horas. Cuando llegué al barrio de Carolina alrededor de las 10 de la mañana, inmediatamente noté que había un auto desconocido estacionado directamente enfrente de su casa. Era un auto viejo, oscuro, con los vidrios polarizados, y había dos hombres de aspecto amenazante parados en la vereda, hablando por teléfonos celulares mientras vigilaban la puerta de entrada. Inmediatamente comprendí sin ninguna duda que eran los prestamistas que venían a hacer la cobranza final del dinero. Me quedé escondido en la esquina más alejada, observando discretamente durante aproximadamente 20 minutos, hasta que finalmente los tipos se subieron al auto y se fueron. Solo entonces me acerqué cautelosamente a la casa y toqué el timbre con decisión. Carolina abrió la puerta principal con los ojos completamente rojos e hinchados de haber llorado durante horas y la cara mortalmente pálida del miedo absoluto. Cuando me vio parado en su umbral, su primera reacción instintiva fue de alivio total, como si inconscientemente hubiera estado esperando durante semanas que yo apareciera para salvarla de esta pesadilla. Pero inmediatamente después se acordó de su orgullo personal, y su cara se endureció otra vez con esa expresión de dureza forzada. «¿Qué haces acá?», me dijo con una voz cansada y derrotada. «Ya te dije 1000 veces que no quiero verte nunca más». «Carolina», le dije con la voz más tranquila y paternal que logré mantener, «sé perfectamente lo que está pasando. Sé en detalle todo lo de las amenazas. Sé exactamente del dinero que debes. Sé que hoy vence el plazo final. Vengo específicamente a ayudarte. Tengo la plata completa acá mismo. Tengo todos los papeles legales listos. Podemos solucionar esta pesadilla en menos de 1 hora. Solo tenés que dejarme entrar y escucharme durante 5 minutos». Pero ella se puso nuevamente furiosa, como si mi presencia fuera una ofensa personal. «No quiero tu ayuda», me gritó con toda la fuerza que le quedaba. «No necesito que me vengas a salvar como si fuera una nena inútil que no puede resolver sus propios problemas. Yo me las puedo arreglar perfectamente sola, como lo he estado haciendo hasta ahora». Le expliqué desesperadamente que esto no se trataba para nada de orgullo personal o de competencias familiares, que se trataba exclusivamente de la seguridad física de mis nietos inocentes, que no tenían absolutamente nada que ver con nuestros problemas de adultos. Que entendía perfectamente que estuviera enojada conmigo por mi relación con Esperanza, pero que eso no tenía absolutamente ninguna relación con esta situación de emergencia familiar.
que podíamos resolver tranquilamente nuestros problemas y diferencias familiares después, cuando el peligro inmediato hubiera pasado completamente. Pero Carolina estaba completamente cerrada a cualquier tipo de razonamiento lógico o sensato. «Cierra la boca y vete de aquí». «Viejo inútil», me gritó por segunda vez consecutiva, pero esta vez con una intensidad que me asustó profundamente. «No quiero verte nunca más en mi vida. No quiero tu plata, maldita. No quiero absolutamente nada que venga de vos. Ándate con tu novia y déjanos vivir en paz». Y me volvió a cerrar la puerta en la cara con tanta violencia que sentí que toda la casa temblaba. Esta vez escuché claramente que puso la cadena de seguridad y el cerrojo adicional, como si yo fuera un extraño peligroso del que se tenía que proteger físicamente. Me quedé parado inmóvil en la vereda durante casi 40 minutos completos, esperando inútilmente que Carolina reflexionara sobre lo que acababa de pasar y abriera la puerta nuevamente para tener una conversación racional. Pero la casa permaneció en silencio sepulcral. Finalmente, me alejé de la puerta, pero no me fui del barrio. Me quedé sentado dentro de mi auto en la esquina más discreta, vigilando constantemente, esperando que pasara algo definitivo. Alrededor de las 2 de la tarde, llegó Damián en su auto viejo. Habló con Carolina durante aproximadamente 10 minutos en la puerta de entrada y después se fue con expresión de derrota total. Inmediatamente me llamó por teléfono para confirmarme que Carolina había tomado la decisión final e irrevocable de no aceptar mi ayuda bajo absolutamente ninguna circunstancia. Esa tarde completa, desde mi posición de vigilancia en el auto, vi llegar nuevamente a los prestamistas. Esta vez eran 5 hombres distribuidos en 2 autos diferentes. Estuvieron dentro de la casa durante más de 1 hora completa. Desde mi distancia, alcancé a escuchar gritos masculinos, llantos femeninos, amenazas explícitas. Cuando finalmente se fueron, Carolina salió corriendo desesperadamente hacia el auto de una vecina y se fue con mis 2 nietos. No regresó hasta muy tarde en la noche, cuando ya no había absolutamente nadie vigilando la casa. El sábado por la mañana temprano, exactamente a las 6:15, sonó mi teléfono con insistencia. Era Carolina, llorando de manera completamente descontrolada e histérica. «Papá», me dijo con la voz totalmente quebrada por el miedo, «me equivoqué terriblemente. Necesito desesperadamente tu ayuda. Los tipos vinieron anoche otra vez y me dijeron que tengo hasta el lunes a primera hora para conseguir toda la plata. Si no pago completo, van a quemar la casa con nosotros adentro y después van a venir específicamente por los chicos para llevárselos. Papá, por favor perdóname, tenés razón. Mi orgullo estúpido no vale la vida de mis hijos inocentes». Inmediatamente salí corriendo hacia su casa con todos los documentos y todo el dinero. Pero cuando llegué al barrio, me encontré con algo que jamás había esperado ver. Había un camión grande de mudanzas estacionado directamente en la puerta de la casa de Carolina y 2 oficiales de justicia uniformados supervisando mientras 4 operarios sacaban sistemáticamente todos los muebles electrodomésticos y pertenencias de mi hija hacia la vereda pública. Un vecino mayor que estaba observando la escena me explicó que durante la madrugada habían traído y entregado una orden judicial de desalojo inmediato porque Carolina debía exactamente 6 meses consecutivos de alquiler, además de todas las deudas que tenía con los prestamistas ilegales. Carolina estaba sentada en el cordón de la vereda con mis 2 nietos, los 3 llorando desconsoladamente, viendo cómo desaparecían una por una todas sus pertenencias materiales. Cuando me vio llegar corriendo, se levantó inmediatamente y corrió hacia mí para abrazarme por primera vez en 6 meses completos. «Papá, perdóname por favor», me dijo llorando sin control. «Perdóname por haber sido tan terca, por no haberte escuchado, por haberte tratado tan mal. Ahora lo perdimos absolutamente todo, no tenemos casa, no tenemos nada. Los tipos del dinero van a venir el lunes y no vamos a tener ni dónde escondernos de ellos». Le expliqué inmediatamente que todavía podíamos solucionar la mayoría de las cosas si actuábamos rápidamente, que tenía dinero más que suficiente para pagar todas las deudas con los prestamistas
y también para conseguirle un lugar completamente nuevo donde vivir con seguridad, que incluso los desalojos se podían revertir legalmente si se pagaban todas las deudas pendientes de manera inmediata. Pero era sábado por la tarde, y la mayoría de las oficinas legales y bancarias estaban cerradas hasta el lunes. Tendríamos que esperar hasta el comienzo de la semana siguiente para hacer todas las gestiones, y para ese momento tal vez ya sería demasiado tarde para evitar consecuencias irreversibles. Esa noche, Carolina y mis 2 nietos se vinieron a dormir a mi casa por primera vez desde nuestra pelea terrible de 6 meses atrás. Esperanza recibió a mi hija con los brazos completamente abiertos, sin reproches de ningún tipo, sin rencores, sin comentarios sobre el pasado. Le preparó personalmente la cena favorita a los chicos, les armó camas cómodas y acogedoras en el cuarto de huéspedes, los consoló pacientemente cuando lloraban por haber perdido su casa y todas sus cosas. Carolina pudo ver por primera vez de manera directa que Esperanza no era para nada la mujer ambiciosa y calculadora que ella había imaginado durante meses, sino una persona genuinamente buena y generosa que realmente me quería de manera sincera y que estaba completamente dispuesta a ayudar a mi familia sin pedir nada a cambio. El domingo trabajamos todos juntos durante todo el día preparando meticulosamente la estrategia legal y financiera para el lunes. Contacté a mi abogado de confianza. Contacté al gerente de mi banco. Contacté a varios agentes inmobiliarios que conocía. Carolina llamó personalmente a los prestamistas para explicarles con humildad que iba a pagar absolutamente todo el dinero adeudado el lunes sin ninguna falta, que solo necesitaba 24 horas adicionales de plazo. Algunos de los prestamistas aceptaron esperar ese día extra, otros se pusieron agresivos y amenazantes, pero finalmente logramos acordar que el pago total se haría el lunes a primera hora de la mañana en una oficina neutral. El lunes por la mañana fuimos todos juntos al banco principal. Primero pagamos completamente todas las deudas con los prestamistas ilegales, que vinieron personalmente a recibir el dinero y a firmar documentos legales donde confirmaban oficialmente que Carolina quedaba completamente libre de todas las deudas contraídas con ellos. Después, pagamos todas las deudas de alquiler atrasadas y hablamos directamente con el propietario del inmueble para revertir el desalojo y recuperar la posesión legal de la vivienda. Finalmente visitamos varios departamentos en alquiler y encontramos uno nuevo, más pequeño, pero en un barrio mucho más seguro, donde Carolina podía empezar completamente de nuevo con sus hijos. Toda la operación económica completa me costó exactamente 450,000 pesos, prácticamente todos mis ahorros de una vida entera de trabajo. Pero ver a mis nietos completamente seguros y protegidos, ver a Carolina genuinamente agradecida y arrepentida, ver que mi familia estaba unida otra vez después de meses de separación, valía infinitamente más que cualquier cantidad de dinero del mundo. Carolina me pidió perdón literalmente 1000 veces durante esos días intensos. Reconoció sinceramente que había sido completamente injusta conmigo, que había juzgado mal mi relación con Esperanza sin conocer realmente a la persona, que había puesto su orgullo personal muy por encima de la seguridad de sus propios hijos. También entendió finalmente que Esperanza no era mi enemiga, sino mi compañera genuina de vida. Vio con sus propios ojos cómo Esperanza se desvivía completamente por ayudar a mis nietos, cómo los consolaba cuando tenían pesadillas, cómo los cuidaba y atendía como si fueran sus propios nietos biológicos. Vio que nuestra relación no era para nada una traición hacia la memoria de su madre muerta, sino una segunda oportunidad de felicidad que yo merecía después de 5 años de soledad total. Desde entonces han pasado exactamente 8 meses completos. Carolina se mudó al departamento nuevo y está tratando seriamente de reconstruir su vida de manera más responsable. Consiguió un trabajo mucho mejor en una empresa de marketing digital. Está pagando religiosamente todas sus cuentas al día. Está aprendiendo a vivir completamente dentro de sus posibilidades económicas reales. Mis nietos vienen a visitarme 2 veces por semana sin falta y han desarrollado una relación realmente hermosa con Esperanza
que los ayuda pacientemente con las tareas del colegio y les cocina todas sus comidas favoritas. Carolina y yo recuperamos completamente nuestra relación padre-hija. No es exactamente igual que antes de la crisis, porque ambos aprendimos lecciones fundamentales muy importantes durante esta experiencia terrible. Ella aprendió que el orgullo personal puede ser extremadamente caro, que la familia verdadera está presente en los momentos más difíciles, que juzgar sin conocer puede traer consecuencias devastadoras. Yo aprendí que a veces hay que ser infinitamente paciente con los hijos adultos, que tienen que cometer sus propios errores para crecer como personas, que el amor de padre significa estar presente aunque te rechacen cruelmente. Mi relación con Esperanza también se fortaleció enormemente durante esta crisis familiar. Ella demostró sin ninguna duda que realmente me ama por quien soy como persona, no por mi dinero o mi situación económica. Cuando se enteró de que había gastado todos mis ahorros para ayudar a Carolina, no me hizo ningún reproche de ningún tipo. Al contrario, me dijo que estaba profundamente orgullosa de mí por haber puesto a mi familia primero. Me ayudó económicamente para que pudiéramos seguir viviendo cómodamente mientras yo recuperaba gradualmente mis ahorros. Ahora tenemos planes definidos de casarnos el año próximo. Carolina no solamente acepta completamente nuestra relación, sino que participa activamente en todos los preparativos y la organización del casamiento. Dice que Esperanza se merece ser oficialmente parte de nuestra familia. Mis nietos están genuinamente emocionados con la idea de tener una abuela nueva que los consiente y los quiere incondicionalmente. La experiencia completa me enseñó que a veces hay que dejar que las personas que amamos toquen fondo emocionalmente para que entiendan la gravedad real de sus errores. No siempre podemos salvar a nuestros hijos de las consecuencias de sus propias decisiones. A veces, lo más amoroso que podemos hacer es simplemente estar disponibles cuando nos necesiten, aunque eso signifique verlos sufrir primero. El amor verdadero no es sobreproteger constantemente, sino acompañar durante las consecuencias. También aprendí que nunca es demasiado tarde para reconstruir relaciones familiares que parecían completamente dañadas. Carolina y yo teníamos una herida emocional muy profunda por nuestras peleas y nuestros orgullos, pero la crisis nos obligó a poner las cosas en perspectiva real. Cuando la vida está en peligro, las peleas familiares parecen muy pequeñas e insignificantes. Lo que importa de verdad es estar juntos, cuidarnos mutuamente, perdonar los errores del pasado. Si estás escuchando esta historia y tenés conflictos serios con tus hijos adultos, quiero que sepas que siempre hay esperanza de reconciliación. Quiero que sepas que el amor de padre o madre es infinitamente más fuerte que cualquier pelea, que cualquier malentendido, que cualquier herida del orgullo. Pero también quiero que sepas que no podés obligar a tus hijos a que te amen. No podés comprar su respeto con dinero. No podés forzar una relación que ellos no quieren. A veces lo único que podés hacer es mantenerte disponible cuando te necesiten, mantener la puerta abierta aunque ellos la hayan cerrado, demostrar con acciones concretas que los seguís queriendo aunque ellos te hayan rechazado. El perdón tiene que venir de ambos lados, pero siempre hay una persona que tiene que dar el primer paso, y generalmente esa persona somos los padres. Y si sos joven y tenés padres que quieren participar en tu vida, que quieren conocer a tus parejas, que quieren estar cerca de tus hijos, por favor valora genuinamente esa intención. Los padres no siempre toman las mejores decisiones, no siempre entienden las circunstancias de sus hijos adultos, no siempre manejan bien los cambios familiares, pero la mayoría de las veces actúan desde el amor, no desde la maldad. Antes de cortar relaciones familiares por orgullos o diferencias de opinión, pensá seriamente en las consecuencias a largo plazo. Pensá en tus hijos, que tienen derecho a conocer a sus abuelos. Pensá en vos mismo cuando seas viejo y necesites el apoyo de tu familia. Pensá en los arrepentimientos que vas a tener si perdés a tus padres sin haber resuelto los conflictos pendientes. Cuéntame vos, ¿qué harías si tu hijo o hija te rechazara completamente por tomar decisiones sobre tu propia vida personal? ¿Insistirías hasta el final o respetarías su decisión,
aunque eso significara perder la relación para siempre. Y contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber que esta historia llegó a gente que entiende que el amor familiar requiere paciencia, perdón y segundas oportunidades, pero también límites y respeto mutuo. Desde entonces han pasado 8 meses. Carolina se mudó al departamento nuevo y está tratando de reconstruir su vida. Consiguió un trabajo mejor en una empresa de marketing, está pagando todas sus cuentas al día, está aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades. Mis nietos vienen a visitarme 2 veces por semana y han desarrollado una relación muy linda con Esperanza, que los ayuda con las tareas del colegio y les cocina sus comidas favoritas. Carolina y yo recuperamos nuestra relación padre-hija. No es exactamente igual que antes, porque ambos aprendimos lecciones importantes durante esta crisis. Ella aprendió que el orgullo puede ser muy caro, que la familia verdadera está ahí en los momentos difíciles, que juzgar sin conocer puede traer consecuencias terribles. Yo aprendí que a veces hay que ser paciente con los hijos adultos, que tienen que cometer sus propios errores para crecer, que el amor de padre significa estar presente aunque te rechacen. Mi relación con Esperanza también se fortaleció durante esta crisis. Ella demostró que realmente me ama, no por mi dinero, sino por quien soy. Cuando se enteró de que había gastado todos mis ahorros para ayudar a Carolina, no me hizo ningún reproche. Al contrario, me dijo que estaba orgullosa de mí por haber puesto a mi familia primero. Me ayudó económicamente para que pudiéramos seguir viviendo cómodamente mientras yo recuperaba mis ahorros. Ahora tenemos planes de casarnos el año que viene. Carolina no solo acepta nuestra relación, sino que participa activamente en la organización del casamiento. Dice que Esperanza se merece ser oficialmente parte de nuestra familia. Mis nietos están emocionados con la idea de tener una abuela nueva que los consiente y los quiere. La experiencia me enseñó que a veces hay que dejar que las personas que amamos toquen fondo para que entiendan la gravedad de sus errores. No siempre podemos salvar a nuestros hijos de sus propias decisiones. A veces lo más amoroso que podemos hacer es estar ahí cuando nos necesiten, aunque eso signifique verlos sufrir primero. El amor verdadero no es sobreproteger, sino acompañar durante las consecuencias. También aprendí que nunca es demasiado tarde para reconstruir relaciones familiares dañadas. Carolina y yo teníamos una herida muy profunda por nuestras peleas y nuestros orgullos, pero la crisis nos obligó a poner las cosas en perspectiva. Cuando la vida está en peligro, las peleas familiares parecen muy pequeñas e insignificantes. Lo que importa de verdad es estar juntos, cuidarnos mutuamente, perdonar los errores del pasado. Si estás escuchando esta historia y tenés conflictos con tus hijos adultos, quiero que sepas que siempre hay esperanza de reconciliación. Quiero que sepas que el amor de padre o madre es más fuerte que cualquier pelea, que cualquier malentendido, que cualquier herida del orgullo. Pero también quiero que sepas que no podés obligar a tus hijos a que te amen. No podés comprar su respeto con dinero. No podés forzar una relación que ellos no quieren. A veces, lo único que podés hacer es estar disponible cuando te necesiten, mantener la puerta abierta aunque ellos la hayan cerrado, demostrar con acciones que los seguís queriendo aunque ellos te hayan rechazado. El perdón tiene que venir de ambos lados, pero siempre hay una persona que tiene que dar el primer paso, y generalmente esa persona somos los padres. Y si sos joven y tenés padres que quieren participar en tu vida, que quieren conocer a tus parejas, que quieren estar cerca de tus hijos, por favor valora esa intención. Los padres no siempre toman las mejores decisiones, no siempre entienden las circunstancias de sus hijos adultos, no siempre manejan bien los cambios familiares, pero la mayoría de las veces actúan desde el amor, no desde la maldad. Antes de cortar relaciones familiares por orgullos o diferencias de opinión, pensá en las consecuencias a largo plazo. Pensá en tus hijos, que tienen derecho a conocer a sus abuelos. Pensá en vos mismo cuando seas viejo y necesites el apoyo de tu familia. Pensá en los arrepentimientos que vas a tener si perdés a tus padres sin haber resuelto los conflictos pendientes. Cuéntame vos,
¿Qué harías si tu hijo o hija te rechazara por tomar decisiones sobre tu propia vida personal? ¿Insistirías hasta el final o respetarías su decisión aunque eso significara perder la relación? Y contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber que esta historia llegó a gente que entiende que el amor familiar requiere paciencia, perdón y segunda oportunidades, pero también límites y respeto mutuo.